Bienvenidos a la segunda jornada del Seminario Internacional Virtual Desafíos para la Prevención de Riesgos en el Mundo Laboral Actual. Agradecemos el interés de todos los participantes. El día de hoy tenemos a grandes expositores. A continuación presentamos la exposición de la doctora Cecilia Tello con el tema Hostigamiento sexual laboral. Ella es abogada formada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, egresada de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad ESAN y cuenta con estudios de especialidad en Gestión y Administración Pública por el Centro de Altos Estudios Nacionales y en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como directora de Derechos Fundamentales en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Hola, soy Cecilia Tello, directora de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. En primer lugar, para desear que se encuentren gozando de buena salud, al igual que sus familiares. Asimismo, para agradecer a los organizadores del Seminario Internacional Desafíos para la Prevención de Riesgos en el Mundo Laboral Actual por permitirme compartir con ustedes la experiencia peruana de implementación de la política pública de prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral. Acompáñenme. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo es un problema generalizado que afecta a todos los países, ocupaciones y modalidades de trabajo. Y entre sus expresiones se encuentra el hostigamiento sexual laboral. Se manifiesta de diferentes formas y en diferentes contextos. La persona se encuentra despojada de su dignidad y esta situación resulta incompatible con el trabajo decente y la justicia social. En el Perú, el hostigamiento sexual laboral tiene rostro de mujer, dado que afecta en casi el 98% a las mujeres, de acuerdo con las denuncias recibidas. Y esta práctica violenta proviene en su totalidad por parte de los varones. Previo a darles a conocer cuáles fueron los aspectos más importantes del proceso de implementación de la política pública de prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral, es importante que ustedes conmigo desarrollemos un poco los aspectos generales que involucran al hostigamiento sexual laboral. El hostigamiento sexual laboral debe tenerlo claro cada uno de ustedes que es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza sexual o sexista que es no deseada por la persona contra la que se dirige. Esta conducta puede crear un ambiente intimidatorio, hostil, humillante o afectar la actividad o situación laboral de la persona. Es importante que todos tengamos en claro que esto no necesita de reiterancia ni ser tampoco rechazado por la víctima. Uno de los aspectos que es importante tener en cuenta es que en una situación de hostigamiento sexual laboral, la persona se siente intimidada, se siente humillada y se siente ofendida. Y esto concurre en una situación de riesgo psicosocial. Los riesgos psicosociales o riesgos laborales que se derivan de la exposición de las personas, de los trabajadores, a determinados aspectos psicosociales no favorables que pueden influir en su salud, causando la aparición de enfermedades, como el estrés, la angustia, la depresión, crisis de ansiedad, fatiga psicológica y otras. Pero también en el rendimiento y la satisfacción personal en el trabajo, desarrollo o no de sus habilidades y capacidades, valoración del grado de autonomía y la toma de decisiones personales. Es por eso que es muy importante que todos estemos alertas para identificar situaciones o actos de hostigamiento sexual que van en contra de la salud y de la integridad de nuestros compañeros y colegas de trabajo. Cabe señalar que existen diferencias entre el concepto de connotación sexual y connotación sexista. La connotación sexual
Son muchos de los ejemplos que hemos visto anteriormente: los tocamientos, los roces, la exhibición de imágenes de contenido sexual. La connotación sexista es la que refuerza los estereotipos de género y establece diferencias entre los varones y las mujeres, subvalorando a las últimas. Estas se pueden evidenciar a través de chistes, creencias, bromas de mal gusto que finalmente terminan siendo ofensivas ante la persona contra la que se dicen. Luego de haber abordado los aspectos generales del hostigamiento sexual laboral, ahora los invito a acompañarme a conocer cómo se gestó la política pública de prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral en el Perú. Como se ha podido advertir, hasta el momento hemos desarrollado los aspectos generales sobre el hostigamiento sexual laboral. Ahora deseo invitarlos a que nos acompañen a conocer cómo se gestó la política pública de prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral. Entre nuestros antecedentes, como pueden apreciar, se encuentran los referentes fácticos y normativos. Los 4 siguientes son nuestros referentes fácticos. El primero es la 325ª reunión del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. Aquí, en el año 2015, se planteó por primera vez la necesidad de abordar la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. En el año 2016 se convoca a una reunión tripartita de expertos sobre violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. Uno de los resultados relevantes de esta reunión fue que, además de considerar la violencia en el mundo del trabajo, también era importante considerar el acoso. Y es así como se comienza a gestar esta propuesta de manera conjunta. Ya en el año 2018 se elabora el informe denominado Acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este documento fue puesto a consideración de todos los países miembros a fin de recibir comentarios de cara a la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizaría en el año 2019. Luego de haber reunido todos estos comentarios, se da inicio a la 108ª reunión mencionada en el punto anterior, en el cual se adoptaron 2 documentos normativos importantes para el mundo del trabajo. Uno de ellos es el Convenio 190, el Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y el otro es la Recomendación 206 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Luego de esto, nosotros debemos tener en cuenta que estos referentes normativos inspiraron también la modificación de la ley que teníamos vigente hasta el momento, que es la Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, en la cual se plantearon algunos aspectos a modificar. El primero fue el concepto. Se estableció un concepto único sobre hostigamiento sexual y que comprendía las 2 manifestaciones de hostigamiento que se daban hasta ese momento, que era el chantaje y el ambiental. Y además se hizo mención que el hostigamiento sexual laboral era una forma de violencia. Luego se reguló sobre las manifestaciones del hostigamiento sexual. Este planteó primero la derogación del artículo sobre elementos del hostigamiento sexual y se estableció un listado de manifestaciones meramente enunciativas para así comprender otras formas de hostigamiento sexual no contempladas antes. Luego se estableció en el ámbito laboral medidas de protección y reparación a las víctimas. Una medida de reparación fue el cese del acto de hostilidad judicialmente y la indemnización por despido, aplicadas cuando el empleador omite adoptar medidas y acciones de prevención y sanción. Por ejemplo, una de ellas puede ser el de iniciar una investigación ante una denuncia por actos de hostigamiento sexual. Otra es que se considera nulo el despido o la no renovación de contratos temporales vinculados a la interposición de una denuncia por hostigamiento sexual laboral. Finalmente se establecieron medidas para el sector público. Estas
plantean primero un plazo máximo para el procedimiento administrativo disciplinario y la modificación de la falta disciplinaria de hostigamiento sexual, de modo de que no se deje de sancionar solo los casos de las víctimas que son servidores y servidoras públicas. Esta modificación comprende que la sanción va cuando la víctima es una persona que haya sido hostilizada en el marco de una función en relación al servidor que es el victimario. Medidas importantes que nos ayudan a fortalecer el proceso de visibilización, de sanción y también de prevención sobre esta situación. Un punto a considerar relevante es que esta propuesta modificatoria incorpora el tipo penal acoso sexual y establece y lo define desde los verbos vectores vigilar, perseguir, hostigar, asediar o buscar establecer un contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de ésta para llevar a cabo actos de connotación sexual. La sanción va entre una pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 5 años. El agravante sí lleva una sanción hacia una pena privativa de la libertad entre 4 y 8 años. Y esta se da cuando la víctima se encuentra en condición de dependencia o subordinación. Asimismo, cuando ésta se da en el marco de una relación laboral, educativa o formativa de la víctima. Otro referente normativo es la aprobación del reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual Laboral. Este tiene por objeto desarrollar las normas generales y específicas para prevenir, sancionar e investigar el hostigamiento sexual laboral. Cabe precisar que este reglamento incorpora 7 enfoques: el enfoque de interculturalidad, el enfoque de discapacidad, el enfoque centrado en la víctima, el enfoque intergeneracional, el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos y el enfoque de interseccionalidad. Además, incluye ámbitos de aplicación. Establece un ámbito de aplicación entre el sector privado y el sector público. Tiene también incidencia sobre los centros e instituciones educativas, entre centros y programas educativos, instituciones de educación básica, superior, no universitaria y centros universitarios. También regula en el ámbito de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Un tema también importante es que considera las relaciones de sujeción no reguladas por el derecho laboral, como son el voluntariado, en el marco de una relación en un partido político, entre otros ámbitos. Asimismo, incorpora deberes al empleador, por ejemplo, el de informar al Ministerio Público si hay indicios de la comisión de un delito, iniciar y culminar el procedimiento de investigación de un acto de hostigamiento sexual laboral, otorgar las medidas de protección que se requieran, realizar actividades preventivas y capacitaciones. También informar sobre los canales de atención para la interposición de una denuncia. Poner a disposición el servicio médico psicológico para la persona que es denunciada. Está prohibido en este punto, y se reitera, despedir o no renovar el contrato producto de una denuncia. Asimismo, si hay un testigo, también queda prohibido despedir o no renovarle su contrato a esta persona. Y finalmente está iniciar un proceso de elecciones para elegir al miembro del Comité de Prevención y Sanción contra el Hostigamiento Sexual Laboral cuando la empresa tenga más de 20 trabajadores. Y si ésta tiene menos de 20 trabajadores, es necesario que se elija a un delegado contra el hostigamiento sexual laboral. La norma también prevé mecanismos para poder enfrentar el hostigamiento sexual laboral. Uno de ellos es plantear una política permanente que promueva medidas de prevención y sanción contra el hostigamiento sexual. Otra es la capacitación del área de recursos humanos o quien haga sus veces hacia todo el personal de la institución donde se elabora. Aquí es importante tener en claro que la sensibilización al personal es más que necesaria. Y otra
es la aprobación de un protocolo de actuación de difusión del procedimiento preventivo interno que permita que la persona trabajadora conozca cuál es el conducto regular para presentar una queja contra una persona que ha cometido actos de hostigamiento sexual laboral. En el marco de todo lo conversado, como sector, nosotros, además de haber implementado nuestras responsabilidades normativas, hemos establecido una serie de instrumentos de política pública para fortalecer este proceso. Uno de ellos es la Guía Práctica para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el lugar del trabajo, y esto aplica tanto para el sector público como privado. Este es un documento orientador dirigido a los empleadores, a las trabajadoras y trabajadores y a las organizaciones sindicales y gremios empresariales a fin de promover la aplicación de medidas destinadas a prevenir, erradicar y sancionar los actos de hostigamiento sexual en el mundo del trabajo. Este documento tiene la función de ser amigable, sencillo y de manera simple poder orientar a las personas que lo utilicen para conocer todos los aspectos que involucran el hostigamiento sexual desde el ámbito en el que se encuentran. Otro instrumento es la página web Trabaja sin Acoso. Aquí uno puede encontrar conceptos importantes que nos ayude a conocer qué es el acoso sexual en el trabajo. Otro es los mitos y verdades relacionados o que se encuentran en torno al hostigamiento sexual laboral. Además, te plantea la pregunta de qué se puede hacer en el marco de una situación de acoso sexual dentro del trabajo y te da algunas rutas que se puedan seguir para poder accionar frente a una situación de estas. Otro establece también los puntos de contacto con el Ministerio de Trabajo y también pone a disposición los materiales que se han trabajado en el marco de la prevención, sensibilización sobre el hostigamiento sexual laboral. Además, también hemos puesto a disposición todas las presentaciones que se han realizado durante este tiempo relacionados a la promoción y a que conozcan todas las personas sobre el hostigamiento sexual laboral. Una herramienta bastante útil que nosotros hemos podido diseñar es el test de identificación del hostigamiento sexual laboral. Esta es una evaluación online que brinda la oportunidad a quien lo realiza de autoidentificar si se está en una situación de hostigamiento sexual dentro de su centro de trabajo. Los invito a todos a conocerla y poder establecer con ella un parámetro de evaluación para poder recomendarlo y para poder hacer de esta herramienta un punto de partida para poder decir no ante una situación de hostigamiento sexual dentro del centro de trabajo. Asimismo, tenemos una oferta de servicio presencial que es el servicio Trabaja sin Acoso. Este servicio ofrece una atención especializada y personalizada en casos de hostigamiento sexual. Incluye el servicio de acompañamiento legal y psicológico y además está complementada con una línea gratuita que es la 1819, donde también de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 5 de la tarde, personal especializado recibe las llamadas para orientar y acompañar, tanto legal o psicológicamente, a las personas que quieran conocer más sobre el hostigamiento sexual o quienes de alguna manera ponen en conocimiento que se encuentran ante una situación de hostigamiento sexual dentro de su centro de trabajo. A la fecha y en el contexto del coronavirus, este servicio sigue en atención y está recibiendo llamadas de distintas personas para poder orientarse sobre este tema. A continuación, permítanme compartir con ustedes los componentes del servicio Trabaja sin Acoso. Este está conformado por 3 componentes. El primero es el de asistencia y orientación, que reciben cualquier ciudadano que se acerca al servicio. El segundo es el componente de asistencia legal. Este componente está subdividido entre el componente de identificación, registro de los hechos, la orientación legal, la formalización de la solicitud de inspección ante la autoridad inspectiva
cuando ésta corresponda y la asistencia legal durante el procedimiento interno de investigación y sanción ante un acto de hostigamiento sexual dentro del centro laboral. El componente número 2, que es el subcomponente número 2, es la asistencia legal durante los procesos judiciales que buscan proteger y reparar los derechos laborales afectados ante una denuncia por un acto de hostigamiento sexual laboral. El tercer componente es el componente de acompañamiento psicológico. Aquí, el profesional en psicología elabora o puede elaborar un informe psicológico cuando la víctima así lo solicite. Así mismo tiene acompañamiento psicológico durante todas las etapas de los procedimientos internos de investigación y sanción, como en los procedimientos judiciales laborales que se presenten. Cabe señalar que sobre estos tres componentes existe un servicio estándar y un servicio integral. El servicio integral abarca estos tres componentes, es decir, la orientación legal y el acompañamiento psicológico. Un servicio estándar llega únicamente a la orientación y a la primera parte del componente número 2, que es el apoyo dentro de toda la etapa interna de investigación y sanción ante una denuncia de hostigamiento sexual en el centro del trabajo. A estas alturas de la presentación, permítanme compartir con ustedes cuál es la finalidad que inspiró el proceso de implementación de la política pública de prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral. Una de ellas es el de promover que los trabajadores y las trabajadoras desempeñen sus funciones en un ambiente sin violencia y sin acoso, y más aún cuando ésta se trata de razones de género. Esta finalidad se encuentra vinculada a la Política Nacional de Igualdad de Género, que tiene entre sus objetivos proveer servicios que reduzcan la violencia hacia las mujeres desde la implementación de medidas de atención y protección para las mujeres víctimas de violencia. Asimismo, estamos conectados con el Plan Nacional contra la Violencia de Género, que tiene un periodo de implementación entre el 2016 y el 2020, y con el programa presupuestal orientado a resultados para reducir la violencia contra la mujer, y que tiene previsto 160 millones de soles durante los años de su ejecución. Una finalidad adicional es el de contribuir con promover la igualdad de oportunidades que se ve amenazada por la violencia y el acoso en el centro de trabajo. Se suma también como finalidad el de perseverar en la aspiración del trabajo decente de los y las trabajadoras, como la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social de las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social y libertad para organizarse y participar en las decisiones que afectan sus vidas. Una finalidad también es el de prevenir los riesgos psicosociales en los trabajadores y las trabajadoras, y esto de conformidad con el convenio 190 y la recomendación 206, que tiene como objetivo reducir la violencia en el centro de trabajo desde la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y promover aspectos de inspección laboral respecto de estas consecuencias. Encontrándonos en la parte final, quiero compartir con ustedes los retos que hemos asumido con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a fin de lograr el éxito en la implementación de esta política pública. Uno de ellos es reducir la violencia expresada en el hostigamiento sexual desde la capacitación y la sensibilización. Otro es el de generar la conciencia colectiva de la comunidad acerca del hostigamiento sexual laboral como una forma de violencia y en especial como una forma de violencia de género. Otro es el de contribuir con la consolidación del rol garantista del Estado peruano a fin de proteger a la víctima de hostigamiento sexual y promover en ella la confianza de presentar su denuncia. Finalmente, queremos prevenir los riesgos psicosociales y, si estos ocurrieran, gestionarlos desde el enfoque de la seguridad y la salud en el trabajo.
Los retos que acabo de compartir con ustedes, si bien son ambiciosos, aspiran a aportar en la construcción de una sociedad libre de violencia y desde el ámbito laboral ser ejemplo de relaciones interpersonales basadas en el respeto, la protección de la dignidad de las personas, la solidaridad y la empatía, a fin de que entre todos promovamos el desarrollo desde la igualdad de oportunidades, haciendo frente a la pobreza y en especial la feminización de esta y la exclusión. Muchas gracias. Siguiendo con el programa, el doctor César Cano con el tema Respuesta frente al COVID-19 en los lugares de trabajo. El doctor Cano es médico auditor, especialista en medicina ocupacional y medio ambiente por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y tiene una maestría internacional en ergonomía laboral. Cuenta con una amplia experiencia en la gestión de la salud ocupacional y vigilancia de la salud de los trabajadores en los diferentes sectores económicos y actualmente se desempeña en el cargo de vicepresidente de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional. En primer lugar, el agradecimiento a la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo por la cordial invitación al Seminario Internacional Desafíos para la Prevención de Riesgos en el Mundo Laboral Actual, en el contexto de celebración del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Soy César Cano Candiotti, médico ocupacional, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, y en el contexto actual de la pandemia revisaremos el tema Respuesta al COVID-19 en los lugares de trabajo. Muchas gracias. Reciban un saludo especial de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, la sociedad más antigua de salud ocupacional en el Perú, fundada en 1958 y miembro actual de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional, el ALSO. En esta diapositiva quiero hacer mi declaración de conflicto de interés. Declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés personal, económico o comercial. Asimismo, el contenido de la presentación está basado en evidencia y al contexto técnico-científico en el marco del Código de Ética para Profesionales de la Salud Ocupacional del AICO. Asimismo, declaro mis afiliaciones académicas y científicas con los mismos fines. En el contexto actual de la pandemia nos hemos propuesto los siguientes objetivos para esta presentación. Primero, revisar el impacto de esta enfermedad en los lugares de trabajo y en la salud de los trabajadores y revisar la respuesta frente al COVID-19 en los lugares de trabajo. La agenda que estamos planteando para esta presentación, vamos a conversar al inicio de algunos antecedentes, definiciones, indicadores, vamos a conversar de principios epidemiológicos importantes para poder entender la implementación de intervenciones y medidas preventivas. Vamos a ver la propuesta de respuesta frente al COVID en los lugares de trabajo y finalmente algunas conclusiones. Sabemos que hay mucha información en los medios sobre el COVID-19, sin embargo este es uno de los mensajes que queremos dejar en esta presentación. Invitamos a todos a revisar información confiable, revisar las fuentes oficiales tanto del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, que se renuevan periódicamente. Y también invitamos a los profesionales de la salud ocupacional a hacer lectura crítica de la literatura y hacer prácticas basadas en evidencia a fin de tomar decisiones adecuadas. He visto con preocupación algunas prácticas que se están implementando en los lugares de trabajo que no necesariamente están basados en evidencia y al contrario pueden producir más daño a los trabajadores. Bien, esta enfermedad es una infección respiratoria viral que se caracteriza por presentar un amplio rango de enfermedades, desde una infección respiratoria no complicada hasta infecciones respiratorias graves que pueden llevar incluso a la hospitalización y a la estancia en unidad de cuidados intensivos, la muerte. Desde enero del 2019 ya se ha descrito el serotipo, es el SARS-CoV-2, que viene siendo estudiado, es un tipo de beta-coronavirus, de la familia de otros beta-coronavirus como el MERS y el SARS, que también han ocasionado problemas a la humanidad. Esta pandemia se ha presentado después de la pandemia de influenza. En esta diapositiva lo que queremos mostrar es el comportamiento de los beta-coronavirus en los últimos años.
Vemos un brote que se presentó en 2002, también en China, el SARS-CoV, con una tasa de letalidad del 10%, presentando cerca de 8.900 casos, 764 muertes. En 2012 se presentó también un brote del MERS-CoV, con una tasa de letalidad de 30 a 40 muertes. Y en diciembre de 2019 se inicia el brote de esta enfermedad con casos de neumonía en China. En enero del 2019 se logra identificar el serotipo, concluyéndose que tiene más del 80% del genoma del SARS, por eso se llama SARS-CoV-2. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud declara en enero la emergencia sanitaria, y dada la alta transmisión de esta enfermedad a más de 180 países, la OMS declara en marzo la pandemia. ¿Cómo se distribuye la pandemia a nivel mundial? Esta es información hasta el 21 de abril del 2020, información de cierre para esta presentación, ¿no? Hacia el 21 de abril tenemos a nivel mundial 2.397.000 casos confirmados y cerca de 162.956 defunciones, una tasa de letalidad de 6.8%. A nivel de la región de las Américas, 893.000 casos confirmados, 42.000 defunciones con una tasa de letalidad de 4.8%. ¿Qué estaba pasando en el Perú? Hacia el 21 de abril teníamos 19.250 casos confirmados, 530 defunciones con una tasa de letalidad de 2.75%. En relación a la distribución de casos positivos de COVID-19 por departamento, vemos que la mayor proporción se encuentra entre Lima y Callao, representando cerca del 76%. Asimismo, vemos una proporción importante en Lambayeque, Loreto, Piura. Esta información nos sirve a nosotros para poder evaluar el comportamiento de nuestra fuerza laboral. De la misma manera, tenemos una fuerza laboral más concentrada en Lima, sin embargo, hay una distribución a nivel nacional. En relación a los casos por grupo etario, vemos que la mayor concentración se da en hombres. Hay un porcentaje importante, 16.6% en grupo etario entre 18 y 29 años, 60.4% entre 30 y 59 años. Lo que vemos de que en el rango de 18 a 59 años representa cerca del 77%, es población en edad productiva. Si extrapolamos algunos de los indicadores en relación a que el 54% de nuestra población total representa la preocupada, podríamos extrapolar que cerca de 8.000 de los casos totales podrían ser población trabajadora. ¿Qué indicadores tenemos en Perú? Sobre nuestra fuerza laboral tenemos una población estimada total de 31.237.000, nuestra PEA ocupada hacia el 2018 es 16.776.5, que representa el 54% de nuestra población total. Asimismo vemos una proporción o un porcentaje de 72.4 en empresas de 1 a 10 trabajadores, y la proporción del empleo informal en el Perú 72.5%. Bien, para conversar sobre el impacto de esta enfermedad en el lugar de trabajo, vamos a enfocarlo en 3 dimensiones, de acuerdo al Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo a estimaciones y estadística de la OIT. En la primera dimensión vamos a abordar el impacto sobre condiciones laborales y de empleo. Vemos de que hay 2.700 millones de afectados, va a haber una reducción de empleo en 6.7%, las empresas más pequeñas y las de servicios son las más afectadas. Acabamos de revisar que Perú tiene 72.4% de la proporción de empresas pequeñas. El grupo de trabajadores, uno de los grupos de trabajadores más afectados son los trabajadores vulnerables, llamados así, y esto incluye trabajadores informales, trabajadores migrantes, los trabajadores más jóvenes. Perú representa una tasa de informalidad de 72.5%, porcentaje importante, el segundo en Latinoamérica. Asimismo, los trabajadores que se van a afectar son aquellos que tienen un acceso limitado a la salud, de acuerdo a este informe. Asimismo, tenemos información de que en Perú 1 de cada 4 trabajadores formales está asegurado, un tema complicado para el sistema. Y el otro punto importante que considera la OIT son los trabajadores de salud, o trabajadores más expuestos, como los que hay que mirar con mucho cuidado. Y sabemos, en Perú hay evidencia, lamentablemente, de las debilidades en las condiciones laborales y de empleo en el sector salud, mucho antes incluso. La otra dimensión a evaluar dentro del impacto de esta
enfermedad del lugar de trabajo es el impacto sobre la salud de los trabajadores. En principio, el control de riesgo biológico en el personal de salud como población más vulnerable. Esto está en relación a la implementación de sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Sabemos que el sistema de salud o los servicios de salud antes de la pandemia, no todos tenían un sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado, y mucho menos áreas de salud ocupacional. Y uno de los lineamientos está enfocado a mirar al personal de apoyo, personal de limpieza, lavandería. Otro impacto importante de esta enfermedad es en la salud mental. Sabemos que las condiciones de la pandemia han hecho que se incremente el riesgo psicosocial, aumente la exigencia psicológica en algunos puestos de trabajo, el efecto del confinamiento y la salud mental. Otro de los efectos está en relación a las horas de trabajo. Tenemos horarios atípicos y prolongados en personal de salud, personal policía. La implementación del trabajo remoto también ha condicionado una gestión especial de seguridad y salud en el trabajo. Y otro de los grupos importantes afectados es el grupo de trabajadores vulnerables, y esto está en relación a enfermedades crónicas. Vamos a revisar más adelante que hay ciertas condiciones crónicas que hacen más vulnerable al trabajador. Y esto está en relación a la gestión de promoción de la salud en los lugares de trabajo. Son pocas las organizaciones que han comenzado a gestionar la promoción de la salud en lugares de trabajo. Y vemos cómo ahora en la pandemia eso toma una importancia relevante. Realmente el impacto de esta enfermedad en la productividad. Sabemos que los índices de ausentismo y de presentismo se van a incrementar por trabajadores que presenten esta enfermedad. Las estancias hospitalarias también son importantes, entre 3 a 6 semanas. Esto incrementa la siniestralidad y de la misma manera el tema de costo y productividad. Ya sabemos que hay una disminución importante en la mayoría de organizaciones y empresas que no son esenciales y esenciales también, y cómo el impacto de los costos directos e indirectos por trabajadores enfermos afecta también a la organización. Dado el impacto de esta enfermedad en los lugares de trabajo, ¿cuál es el rol de la seguridad y salud en el trabajo? En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo ha considerado como tema principal, en el contexto de celebración del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, hacer todo el esfuerzo para detener la pandemia. ¿Cuál es el rol de la salud ocupacional frente al COVID-19? En esta presentación quiero compartir el mensaje del profesor Iván Ivanov, representante de la Organización Mundial de la Salud en Salud Ocupacional, en un webinar a razón de la respuesta frente al COVID-19. Así hincapié que los profesionales de la salud ocupacional son los profesionales que están más formados en medidas preventivas. ¿Qué debemos hacer como profesionales de la salud ocupacional? Actualizar planes de prevención, contención, mitigación y recuperación, gestionar el riesgo de exposición, identificar los grupos de alto riesgo ocupacional, establecer estrategias de comunicación, implementar medidas preventivas, programa de vigilancia. Vamos a ver más adelante que la vigilancia médica es un pilar dentro del plan de respuesta. Establecer medidas de seguridad y salud en condiciones que se presentan frente a la pandemia. Participar en los planes de continuidad de operaciones es importantísimo en el diseño y rediseño de esas actividades, brindar el soporte para gestión de riesgo psicosocial y colaborar con los sistemas de vigilancia regional. ¿Cómo deben estar preparados los países en el lugar de trabajo? Esta es información del CDC en relación a estrategias de mitigación a implementar. Está en función a 3 escenarios: un escenario donde no hay ningún impacto, un escenario donde hay un impacto moderado y un escenario donde hay un impacto importante, y eso está relacionado al tipo de transmisión. El impacto mediano se va a dar frente a una transmisión localizada donde yo puedo acercar los casos, y el impacto ya sustancial o importante se da frente a una transmisión comunitaria. Incluye una serie de medidas preventivas que vamos a ver más adelante. En esta diapositiva se mencionan 3 pilares que son fundamentales dentro de la fase de preparación y afronte del COVID-19. En primer lugar, la vigilancia epidemiológica. Es importante poder realizar una vigilancia activa, detección precoz. El segundo pilar es la respuesta de atención, la capacidad de atención, aislamiento, manejo de casos. Y la tercera son medidas preventivas y de control, orientadas a acciones de prevención, de propagación y comunicación. Estos 3 pilares igual se deben extrapolar en la respuesta de los lugares de trabajo. Bien, esta es nuestra propuesta
de respuesta frente al COVID-19 en el lugar de trabajo, y no solo frente al COVID, en realidad sirve para cualquier pandemia. La experiencia está basada en el afronte de la pandemia de influenza. Es una propuesta que la vienen desarrollando algunas organizaciones, está relacionada a las fases de pandemia que describe la Organización Mundial de la Salud. Incluye 4 fases. La fase 1, relacionada a planificación, preparación y monitoreo. Esto se da cuando recién se están presentando los casos en el país fuente de la pandemia. Una fase 2 en relación al distanciamiento social y prácticas de trabajo remoto. Esto se da cuando se presenta una transmisión localizada. Una fase 3 en relación a medidas de fortalecimiento, de contención, medidas preventivas, mantenimiento de procesos críticos y de infraestructura. Esto se da frente a una transmisión comunitaria, que es un poco lo que estamos ahorita viviendo, y una fase 4 en relación a la recuperación. Es importante resaltar que estas fases son fases que se dan de manera gradual y están relacionadas, ¿no? Y van a ver que tienen actividades que tienen un continuo en el tiempo. En esta primera fase de planificación, preparación y monitoreo vemos un escenario donde recién se están presentando los casos en el país fuente de la pandemia. Nos vamos a remontar a diciembre, enero. ¿Qué se debió hacer? Se debió conformar un comité de respuesta en la organización o empresa o lugar de trabajo, liderada por la autoridad máxima de la organización con capacidad de decisión. Un equipo multidisciplinario donde participen todos los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, incluido el área médica. He visto con preocupación que algunas empresas u organizaciones no han incluido a su área médica en el plan de respuesta. Actividades de monitoreo, brotes de enfermedades a nivel nacional e internacional, ver el perfil de ausentismo de los trabajadores, donde todavía no tenemos casos de COVID, actividades de comunicación, medidas preventivas de control personal y algunas restricciones de viaje en algún grupo de trabajadores especiales. Es la etapa donde se hace actividades de capacitación y sensibilización en medidas preventivas frente al COVID-19. Es la fase de abastecimiento de recursos humanos, infraestructura, materiales y equipos biomédicos, el diseño de protocolos de atención, vigilancia epidemiológica, manejo de casos sospechosos y contactos, revisar los protocolos de limpieza y desinfección, revisar el plan de continuidad de operación y actividades de promoción de la salud. Hablamos de actividades de vigilancia epidemiológica. Para poder plantear nuestras estrategias de vigilancia epidemiológica es importante conocer la enfermedad. Es cierto que es una enfermedad nueva, pero sin embargo hay literatura suficiente como para modelar la historia natural del COVID-19. Es una enfermedad infecciosa aguda, tiene un periodo de incubación de 5 a 6 días después de la infección, un rango de 1 a 14 días, en algunas series algunos días más. Periodo de transmisibilidad son de 7 días después del inicio de los síntomas. Para que se pueda dar la enfermedad tienen que interactuar estos 3 componentes: ambiente, agente y persona. Este es un concepto epidemiológico que no solo se da en las enfermedades transmisibles, sino también en las no transmisibles. Y es importante el conocimiento de los profesionales de la salud ocupacional, porque yo, controlando cualquiera de estos componentes, voy a hacer de que no se presente la enfermedad. En relación a acciones del ambiente, ver las vías de transmisión, las puertas de entrada, las puertas de salida. El agente está plenamente identificado, es el SARS-CoV-2, sin embargo, es un virus que muere rápido frente a las medidas de desinfección. En relación a la persona, se han identificado alguna población que es vulnerable y que puede hacer complicaciones. Es importante identificarlas y tomar medidas sobre ellas. ¿Cómo se presenta la sintomatología? Hay una etapa sintomática entre 3 a 5 días. A partir del 5.º día comienzan a ser síntomas leves. Estos pacientes asintomáticos pueden representar el 30%. Hay un porcentaje que hacen síntomas leves a moderados, que son cerca del 50%. Los síntomas leves se presentan antes de los 7 días. Pasado el día 7 es importante, mira, es un punto importante, porque se comienzan a presentar síntomas moderados y las complicaciones se presentan a partir del 8.º día y pueden durar entre 14 a 21 días. Estas complicaciones, algunas pueden ir a hospitalización y otras a estancias en UCI, y en algunos casos inclusive con defunciones. Este cuadro también me permite ver también el comportamiento de la carga viral. Vemos que al inicio la carga viral comienza a incrementarse poco a poco y los picos de carga virales al 7.º día, y después hay una disminución.
Y en relación también a la respuesta inmune, vemos que la respuesta inmune comienza a aparecer a partir, en realidad, del inicio de síntomas, pero es mayor al día 7. Es importante todas estas consideraciones porque nos permite tomar decisiones también, incluso con el uso de pruebas. Van a haber pruebas específicas que me van a permitir ver respuesta inmune. Estas pruebas tengo que tomarlas a partir del día 5 o 7, antes no me van a servir, o pruebas que me permiten identificar la infección activa. En relación a poder identificar los trabajadores que están más expuestos a este virus, vamos a revisar algunas clasificaciones. Esta es la del CDC, que habla de una clasificación de exposición muy alta, alta, media y baja. Muy alta en relación con un alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19 durante procedimientos médicos específicos que van a producir bioaerosoles. La categoría de exposición alta en relación a potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas está en relación básicamente a personal de salud que atiende pacientes. La exposición media, aquellos que requieren contacto frecuente o cercano menos de 2 metros pero que no atienden pacientes. Y la exposición baja, aquellos que no requieren contacto a personas que no están en contacto cercano. Es otra clasificación de exposición de trabajadores al virus en relación a exposición de riesgo, exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición. En esta clasificación todo el personal de salud está dentro de la categoría de exposición de riesgo. Creo que dada la especificidad de aquellos trabajadores que hacen procedimientos de bioaerosoles, considero que la primera clasificación es la que más podría aportar a la identificación de estos grupos. ¿Qué grupo de trabajadores están más expuestos en Perú? En primer lugar, los trabajadores de salud, los de primera respuesta, los de emergencia, urgencia. Algunas series internacionales hablan de entre el 5 al 10% de los casos confirmados son trabajadores de salud. Perú no tenemos esa estadística, sin embargo ya tenemos casos confirmados en los profesionales médicos, por ejemplo, más de 300 casos, 13 en unidades de cuidados intensivos, uno ya falleció. La OIT recomienda mirar al personal de apoyo, personal de ambulancia, de limpieza, de lavandería. Otro grupo importante expuesto en Perú es el grupo de policías, ya hay más de 1000 casos confirmados positivos. Otro grupo de trabajadores son los de transporte público, y un grupo importante, creo yo, que debemos comenzar a mirar, un lugar donde hay aglomeración de personas, son los trabajadores de mercados. Estos grupos deben ser prioritarios y comenzar a hacer intervenciones y medidas de control de exposición. En la segunda fase de distanciamiento, prácticas de trabajo remoto, hablamos de un escenario de transmisión localizada, ¿okay? Donde todavía el virus no ha llegado a las comunidades, pero yo puedo cercar los casos. El monitoreo continúa, se refuerza la educación y comunicación en relación a métodos de transmisión, acciones preventivas. Seguimos con el abastecimiento. El plan de continuidad de operación, en esta etapa se revisa el plan de continuidad de operación, evaluar la posición actual y definir qué procesos y actividades son esenciales y deben ser mantenidas, evaluar la naturaleza y propagación del virus y el impacto potencial, implementar las medidas de distanciamiento social, considerar el trabajo remoto en aquellos trabajadores de alto riesgo que vamos a ver más adelante. En los protocolos de atención, seguir con la vigilancia epidemiológica. Hemos visto que la vigilancia epidemiológica es fundamental, es uno de los pilares dentro de este plan durante las 4 fases, promoción de la salud. En relación a la población vulnerable, vimos en nuestra diapositiva la historia natural de la enfermedad, que habían condiciones que iban a afectar a ciertas personas a producir complicaciones. Estos factores de riesgo ya han sido identificados por estudios epidemiológicos y son edad mayor de 60 años, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, tratamiento inmunosupresor. Vemos en la serie de pacientes que han fallecido en Perú, por ejemplo, que el 67.9 son pacientes mayores de 60 años, que más del 35% han presentado comorbilidades como diabetes, presión arterial, obesidad, enfermedad pulmonar, entre otros. Es necesario ver la importancia de la gestión y control de enfermedades crónicas en el lugar de trabajo. Son pocas las organizaciones que han implementado programas de promoción de la salud, y en esta pandemia esto es un factor relevante.
En esta fase de fortalecimiento de medidas de contención y preventivas estamos en un escenario de transmisión comunitaria, es el escenario actual. Debemos de continuar el monitoreo de brotes y ausentismo. Se comienzan a presentar casos por COVID-19. Se deben dar actividades y medidas de control de la exposición, orientadas a los conceptos epidemiológicos que hemos revisado en relación a controlar el ambiente de trabajo, controles de ingeniería, controles administrativos, continuar las medidas de distanciamiento físico, las medidas en relación a transporte y movilización del personal, continuar con el abastecimiento, asegurar la provisión de equipos de protección personal para el personal expuesto, no solamente dar mascarillas, sino implementar programas de vigilancia específica. Si yo voy a indicar un N95 en personal de salud determinado, debo incluirlo dentro de un programa de vigilancia respiratoria. Revisar el plan de continuidad de la operación, priorizar procesos, continuar con los protocolos de atención. La vigilancia epidemiológica hemos mencionado que es el pilar que está en las cuatro fases: manejo de casos sospechosos, contactos, aislamiento y referencia. En la cuarta fase, que es la fase de recuperación, es una fase que tiene que hacerse de manera gradual, escalonada, cuando la pandemia se ha controlado. Continúa el monitoreo de brotes residuales. Uno de los objetivos es controlar los brotes residuales, el índice de ausentismo que se va a presentar por casos de COVID-19, continuar el control de exposición, mantener las medidas de ambientes de trabajo, mantener las medidas de distanciamiento físico, de transporte y movilización, reposición de los recursos en las medidas de abastecimiento, prepararse para nuevos brotes, revisar el plan de continuidad de operación, recuperación y reanudación gradual. Se sugiere hasta 3 fases para la recuperación. Una primera fase que está en relación a salir de la cuarentena hasta a partir de mayo, junio. Una segunda fase que se proyecta hasta diciembre, incluyendo algunas actividades dentro del plan de operación, y una fase de recuperación final hacia el primer trimestre del 2021. Continúa con los protocolos de atención, vigilancia epidemiológica, incluir programas de reincorporación laboral, asistencia al empleado, revisar los protocolos de limpieza y desinfección para el reinicio de actividades. Todo este proceso de afrontar esta enfermedad es complicado, pero también sabemos que el rol de la seguridad y salud en el trabajo frente al COVID-19 es fundamental. Es por eso que la Organización Internacional del Trabajo invita a todos los profesionales de la salud ocupacional a sumarse a este esfuerzo de detener la pandemia. Recordemos que los profesionales de salud ocupacional son los profesionales que están más capacitados en prevención. Finalmente, algunas conclusiones de esta presentación. Esta enfermedad de COVID-19 es un problema de salud pública que involucra a todos. Tiene un impacto importante en los lugares de trabajo y salud de los trabajadores. El rol de los servicios de seguridad y salud del trabajo en la prevención, contención y control de COVID-19, así como en la vigilancia y la salud de los trabajadores, es fundamental. Todos los profesionales de la salud ocupacional podemos aportar mucho. La respuesta frente al COVID-19 en los lugares de trabajo debe estar liderado por un equipo multidisciplinario. Las organizaciones deben contar con un plan de respuesta frente al COVID-19, con un enfoque epidemiológico desde el inicio de la pandemia, con acciones prácticas, aplicables y por favor basadas en evidencia. El plan de respuesta debe incluir actividades de planificación, monitoreo, distanciamiento social, prácticas de trabajo remoto, fortalecimiento de medidas de contención, medidas de continuidad de operaciones y recuperación gradual. En esta diapositiva les dejo la referencia bibliográfica de todo el material consultado para el desarrollo de esta presentación. Nuevamente reciban el saludo de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional en este Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los invitamos a que puedan integrarse. Es una sociedad multidisciplinaria que estará muy alegre de poder recibirlos. El agradecimiento finalmente a los organizadores de este importante evento por la invitación y participación. En caso tengan alguna duda sobre el contenido de la presentación, les dejo mi correo para que me puedan contactar. Muchas gracias nuevamente y feliz Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Acto seguido se presenta la doctora Julieta Rodríguez
con el tema Desafíos en el año de la universalización de la salud, aseguramiento de riesgos laborales. Ella es procedente de Colombia. Recibió su título de médico cirujano por la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista en salud ocupacional por la Universidad El Bosque y maestra en Ciencias de la Salud Ocupacional por la Universidad McGill en Canadá. Recibió también diplomas en Seguridad Social, Epidemiología Ocupacional, Educación a Distancia y Medicina Laboral y Rehabilitación. Desde hace 9 años se desempeña como asesora regional en salud de los trabajadores para las Américas en la Organización Panamericana de la Salud. Es para mí un gran gusto estar con ustedes hoy. Voy a compartirles mi pantalla para hacer mi presentación en el día de hoy. Yo me llamo Julieta Rodríguez Guzmán y voy a hacer una presentación sobre el tema que hoy nos recoge, sobre los desafíos para la prevención del riesgo en el mundo laboral actual. Y me han pedido que hable sobre los desafíos en el año de la universalización de la salud, el aseguramiento de riesgos laborales. Quiero extender un gran agradecimiento a la licenciada Silvia Cáceres Pizano, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, y a la licenciada Carla Cánova Talledo, directora de Salud y Seguridad en el Trabajo, quien muy amablemente nos invitó a participar en este seminario. Y por supuesto que al doctor Rubén Mayorga Sugastume, representante de OPS Perú, y a la doctora Vivian Pérez Jiménez, asesora de enfermedades no transmisibles, que es mi contraparte en Lima. Yo voy a hablar de estos 4 puntos, un poco hacer una breve introducción de lo que hacemos y lo que somos en OPS, hablar de los determinantes sociales de la salud de los trabajadores, hablar de la protección social y fundamentos y beneficios, y luego de la seguridad social como una alternativa para el logro de la cobertura universal. En este sentido, quiero mencionar la misión de la OPS, es liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados miembros y otros aliados para promover la equidad en salud, combatir las enfermedades y mejorar la calidad de vida y prolongar la duración de la vida de los pueblos de las Américas. Y nuestra visión es ser el mayor catalizador para asegurar que toda la población de las Américas goce de una salud óptima y contribuir al bienestar de sus familias y sus comunidades. La Conferencia Sanitaria Panamericana es la máxima autoridad, es el máximo cuerpo directivo de la OPS y se reúne cada 5 años los ministros de salud de la región para guiar los programas de cooperación técnica y establecer las prioridades regionales de salud. En los años que no se reúne el Consejo Directivo y precisamente en el 2015 el Consejo Directivo aprobó nuestro Plan Regional de Salud de los Trabajadores 2015-2025, que en este momento está en vigencia. Tenemos grandes desafíos en la OPS. El primero de todos, pues atender los determinantes sociales de la salud, entendidos como el lugar donde las personas nacen, crecen, trabajan, juegan y tienen un impacto determinante en su salud. Y por supuesto, trabajamos para derribar las barreras geográficas, económicas, sociales y culturales y alcanzar una buena salud, en particular para terminar con el estigma y la discriminación. Asimismo, otro gran desafío es la salud universal. Promovemos la salud como un derecho humano y trabajamos con los países y territorios para garantizar que todas las personas tengan acceso a la atención que necesitan cuando la necesiten, sin discriminación ni temor de enfrentar dificultades económicas. También apoyamos la preparación en el ámbito de salud pública, ayudando a los países a fortalecer su preparación ante desastres y brotes. En nuestra calidad de punto de contacto de la OMS para el Reglamento Sanitario Internacional, acuerdo mundial que rige la forma en cómo los países notifican los eventos de salud pública de posible importancia internacional. Y finalmente, para tratar sobre las enfermedades no transmisibles, pues que ya sabemos todos, son las
las principales causas de muerte en nuestra región y en el mundo, y por eso promovemos su prevención y tratamiento equitativo basado en la evidencia. ¿Cómo lo hacemos? A través de los 6 ejes que tiene la OPS dispuestos en el área técnica, de enfermedades transmisibles y determinantes ambientales, de las no transmisibles y salud mental, de salud en el curso de la vida, donde se ubica salud de los trabajadores junto con promoción de la salud y determinantes sociales, con los sistemas de servicios de salud, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia y la información y la evidencia en el ámbito de la salud. Con esto dicho, pues voy a concentrarme en lo primero, en el informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, y la Red de Conocimiento de Condiciones de Empleo en CONED, que en sus reportes indicaban que la justicia social mata a gran escala y por eso llama a mejorar las condiciones de vida diarias, atacar la distribución equitativa del poder, el dinero y los recursos, y a medir y entender el problema y evaluar el impacto de las acciones emprendidas para poder realmente marcar una diferencia. Es decir, se llama al empleo justo y al trabajo decente para mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, reducir las exposiciones a condiciones peligrosas, al estrés laboral y a los comportamientos dañinos para la salud. Aún y así sabemos que persiste la inequidad, independiente del progreso del bienestar material, hoy sigue presente entre nosotros como hace muchos siglos, como ustedes ven aquí en el grabado de 1538, que parecería que lo hubieran dibujado de uno de nuestros campos recientemente. Pero aquí lo importante es reconocer qué determina la salud de los trabajadores, y ahí tenemos el ambiente de trabajo que ya todos lo sabemos en términos de riesgos físicos, mecánicos, químicos, etcétera. Los factores sociales, que son un punto fundamental para entender las condiciones de empleo, la equidad de género, etnia, residencia, edad, etcétera, las relaciones del empleador-trabajador, así como las de su familia, comunidad y sindicato, porque él es una persona que se interrelaciona con todos sus grupos de interlocución, las prácticas de trabajo relacionadas con la salud, el comportamiento individual, el ejercicio físico, la dieta, la nutrición, los hábitos insalubres y el acceso a los servicios de salud. Este sí que es muy importante. El trabajador necesita tener acceso a los servicios preventivos que le brinda la salud ocupacional, a los cuidados curativos y rehabilitación en caso de enfermarse o accidentarse, y por supuesto a los beneficios que le brindan los seguros de salud y los accidentes de riesgos laborales o de atención de accidente de trabajo o enfermedad profesional, como los llame cada país. Y por supuesto que en ese orden de ideas, en los factores sociales del empleo, juega un papel fundamental. Desafortunadamente, no siempre va acompañado de un sueldo, como lo ilustra la diapositiva mostrando en el verde más fuerte y en el naranja, en el terracota, como esos dos tipos de trabajo, el trabajo por cuenta propia y el trabajo agrícola, son empleo en que no se cobra sueldo o no se percibe sueldo. Y por supuesto, esto genera grandes brechas de desigualdad, de disparidad y de inequidad que merman la calidad de vida, la estabilidad y el desarrollo individual y familiar y produce una gran injusticia social. Eso de la mano con todos los demás determinantes sociales de la salud de los trabajadores, como su estabilidad económica, su vecindad y ambiente, su educación, su alimentación, su comunidad y su contexto social y los sistemas de salud, todos que se conjugan en cada uno de los elementos que hay en estas casillas para impactar de diferente manera la salud en materia de mortalidad, morbilidad, accidentalidad, su expectativa de vida, sus gastos en salud, su estado de salud y pues no queriendo sus limitaciones funcionales a causa de una lesión o un accidente en el trabajo. De manera que desde esa mirada entendemos también que la salud de los trabajadores, con base en nuestros récords y la evidencia, pues está en serios problemas, está enferma con serios problemas. Por un lado, las condiciones de empleo, que ya habíamos mencionado, y pues por supuesto ahora de cara a la pandemia que estamos enfrentando, pues es aún peor. El sector informal y el empleo informal creciente, un promedio hasta hace poco, el 54%, de acuerdo con este fenómeno que está pasando, seguramente va a incrementar significativamente. La exposición a condiciones peligrosas que prevalecen, los accidentes de trabajo que siguen en 7.6 millones por año estimados en nuestra región,
Las enfermedades profesionales o ocupacionales o laborales que se siguen subregistrando y subdiagnosticando, manteniendo la epidemia invisible. Las enfermedades no transmisibles, que son nuestra principal causa de muerte y pues son en las personas en edad de trabajar, 35 a 65 años. Las transmisibles, en este caso el COVID, que nos está causando tantos problemas. La cobertura de la seguridad social, que varía entre países de una manera muy significativa. Esta es una estimación que hacemos nosotros entre 25 y 75%. Ahora vamos a escuchar otras de la OIT. Y por supuesto la vulneración de los derechos de los trabajadores para el trabajo decente, saludable, para su bienestar, su salud, su desarrollo y su felicidad. Y por supuesto esto trae consecuencias económicas considerables. Si uno calcula que del 5 al 7% valen los gastos de lesiones ocupacionales por año, pudiendo llegar hasta el 14% en economías de muy bajos ingresos, pues esto sigue siendo un problema serio, sin contar otros costos extraordinarios que puedan surgir, cuando sabemos perfectamente que la prevención de los riesgos del trabajo actúan como una estrategia de contención de costos, porque porque los responsables vienen siendo los sistemas de compensación de riesgos del trabajo, y obviamente se genera un desbalance en la inversión entre salud y la seguridad en el trabajo a costos muy altos, debido básicamente a los gastos de atención del trabajador, y sabemos perfectamente que los costos de los programas de prevención son de menor costo que los gastos de atención, de manera que deberíamos bregar por Se categorizan las definiciones internacionales y operativas del empleo informal y el sector informal de acuerdo con varios criterios: el sector institucional al que pertenecen, el destino de sus productos o servicios, si son propios o por el mercado, si tienen o no contabilidad, si tienen inscripción o registro legal ante las autoridades nacionales, si contribuyen a la seguridad social y al impuesto sobre salarios, si hay un lugar de trabajo definido, una instalación fija, y por supuesto el número de los trabajadores que trabajan allí. Y aquí este es un panorama global de la OIT de 2018, donde nos muestra cómo en nuestra región de América Latina y el Caribe tenemos una gran variedad de empleo informal, entre el 20 y el 89% de acuerdo con el código de colores repartido por toda nuestra región, lo que ratifica que somos una de las regiones más heterogéneas de las regiones en desarrollo. Y por supuesto, el sector informal, el empleo informal como porcentaje del empleo formal, pues nos pone en mejores condiciones que las otras zonas del mundo, pero igualmente es importante. Si miramos cuál es el tamaño de la economía informal global y regional, pues mire, en el mundo se estima que de cada 10 personas, 6 están en empleo informal y 4, es decir, el 40% en empleo formal. Y a nivel de los países en desarrollo estamos 1 en empleo informal y 9 en empleo informal, lo que hace pues que realmente estamos en una situación significativamente delicada, y si nos comparamos con los países desarrollados es 2 en situación en empleo informal, mientras el 80% están en empleo informal. Esto nos muestra la enorme inequidad que tenemos en el mundo en el tema. Ahora, ¿quiénes son los más expuestos a la informalidad, los más representados entre el empleo informal? Pues miren, los países en desarrollo, mayoritariamente las mujeres, diferente en las estadísticas globales que tienden más los hombres. En los países emergentes también son más los hombres, y en los países desarrollados una pititica más los hombres, pero en el mundo en desarrollo, los países en desarrollo somos mayoritariamente las mujeres. Hemos estimado las brechas de desigualdad en población trabajadora con una encuesta que hicimos para América Latina y con unas estimaciones con base en varias encuestas, y llegamos a la conclusión al analizar los resultados de condiciones de trabajo, de condiciones de salud, de condiciones de empleo, que por un lado la ocupación según el sexo
afecta más a las mujeres que a los hombres. Entonces, por ejemplo, las condiciones de empleo tienen mayor oportunidad de trabajo los hombres mayores de 24 años y mayor nivel de estudios en zonas urbanas también. En condiciones de trabajo son más expuestos los hombres menos estudiados y el patrón no es muy claro por edad. Y en condiciones de salud tienen una mayor mortalidad general o lesiones mayores los hombres, mientras que las mujeres tienen una mayor prevalencia de mal estado de salud. Y obviamente hay un gradiente por edad, excepto en las lesiones no mortales, como ya lo comentamos. Así que son muchas condiciones que nos muestran que hay tantas inequidades. Este es el informe de la Comisión de la OPS sobre equidad y desigualdades en salud en las Américas, en donde nos destacan que hay un enorme grupo poblacional de nuestra región que enfrenta graves violaciones de los derechos humanos debido a su posición socioeconómica, étnica, de género, de orientación sexual, discapacidad o por ser migrantes. Y obviamente se generan profundas desigualdades en cuanto a la salud entre los países del continente y dentro de ellos. Y pues esos son todas situaciones que se pueden evitar con medios racionales, son injustas e inequitativas y corregirlas es simplemente una cuestión de justicia social y se destaca en la recomendación número 5 que se debe promover el trabajo digno, el trabajo decente. O sea que tenemos grandes desafíos, mecanismos concretos para desarrollar políticas de salud, cambiar el enfoque hacia políticas sectoriales y de servicios centrados en los individuos y ampliar la cobertura de la protección social. Que no es que es una tarea que vamos a analizar un poco más despacio. Por el otro lado tenemos también el otro lado de la moneda, es la cobertura universal, que no comenzó hace 10 años, sino desde hace muchos años, y casi que desde el inicio de la OPS hace 117 años, pero realmente en 1946 se arranca con todo este movimiento. Y aunque se han promovido sus valores del derecho a la salud, la equidad y la solidaridad, en donde los derechos humanos, la justicia social y la protección social son la clave, pues obviamente seguimos en este trabajo. Se estima que 3 de cada 10 personas en la región no tienen acceso a la atención de salud por razones financieras. 2 de cada 10 no buscan atención debido a barreras geográficas. Y por supuesto hay que superar las barreras para poder acceder a salud y al desarrollo, y para eso se necesita mayor financiamiento en la salud, eliminación de copagos, acercar la salud a las personas, mejorar la organización de los servicios de salud, a garantizar un trato bueno y no discriminación de los equipos de salud y un personal adecuadamente capacitado y bien distribuido para poder atender la situación de la población. Asimismo, las principales barreras, además de las financieras y geográficas, también son institucionales y las inequidades también se dan por género y por etnia. Y esto tiene sus consecuencias inevitables. La falta de acceso y la cobertura genera enfermedad y muerte, falta de trabajo y oportunidades, escasez del desarrollo, desigualdades y más pobreza. Entonces, por el contrario, los beneficios de Universidad de la Salud es proteger a todas las personas, promover la salud y el bienestar, reducir la pobreza, favorecer el desarrollo, promover el empleo, asegurar la protección financiera, prevenir y controlar las enfermedades, favorecer las sociedades incluyentes, promover los entornos saludables y, por supuesto, salvar vidas. ¿Cuál es la estrategia que propone OMS y OPS? Pues los 3 valores nucleares, como ya los mencioné, el derecho a la salud, la solidaridad y la equidad, y las 3 dimensiones en que se viene trabajando es la protección financiera, la cobertura poblacional y los servicios organizados, que por supuesto tienen una serie de brechas para llenar, pero que están en el proceso de avance para evitar que todas estas causas de falta de cobertura se mantengan. Asimismo, dentro de nuestro Plan Regional de Salud de los Trabajadores, incluimos una línea estratégica de trabajo para incrementar el acceso y la cobertura a los servicios de salud de los trabajadores, y para ello estamos trabajando en expandir los servicios básicos de seguridad y salud ocupacional en los servicios de atención primaria de la salud, y
fomentar los sistemas de referencia y contrarreferencia en medicina ocupacional con otras especialidades clínicas que sabemos que son mucho más débiles porque necesitamos seguir generando y creando este tipo de servicios. Ahora, la seguridad social, ¿qué nos dice? La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica, garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia. Esto es lo que versa la OIT en su definición. Y hay algunos elementos de la seguridad social que es muy importante mencionar. Es decir, la conciencia de la necesidad, tanto en la persona como en la familia, así como en el colectivo de los países a nivel constitucional y de las leyes. La responsabilidad que uno como individuo tiene para entender que necesita y debe procurar buscar esa seguridad social. Y la responsabilidad del gobierno, la responsabilidad social gubernamental que provee ese servicio. La protección, que ya va un poco más allá para el trabajador y su familia, que puede ser desde aplicada a nivel nacional, sectorial o simplemente la fuerza de trabajo, pero que por continuidad también acobija a la familia. Los sistemas de gestión de la seguridad social, muy importantes en donde se responsabiliza al trabajador y al empleador porque tienen una parcería para su financiamiento. Y en el colectivo, el asegurador que tiene que gestionar esto, sea un asegurador público o privado, pero lo tiene que hacer. Y la participación para la supervisión y la vigilancia, que también recae en la persona, en la familia y en el empleador. Y por supuesto en el colectivo general, en la comunidad, en el sector, en la nación. Todo eso a través de las constituciones y las leyes de nuestros países. Ahora, aquí cito algunas estadísticas que yo mencionaba hace un poquito, simplemente para decir que solo 1 de cada 5 personas en el mundo dispone de una cobertura adecuada en materia de seguridad social, que más de la mitad de la población mundial no tiene ningún tipo de protección, que la mayoría de los países industrializados la cobertura es cercana del 100%, aunque creciente informalización del trabajo se deduce en bajas de niveles de cobertura, en especial en los países de transición económica, en donde estamos la mayoría de los países de América Latina. Y obviamente la falta de cobertura de seguridad social se concentra en gran medida en las economías informales del mundo en desarrollo, que constituye por lo general la fuente de empleo más importante para mujeres que para los hombres, como claramente vimos en las estadísticas del sector informal. Revisando el Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos de la OIS, pues encontramos varias cosas interesantes, no solamente el énfasis que se hace desde la seguridad y la protección social para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, sino que además la OIS revisa de manera muy completa la información de 21 países iberoamericanos, hablando de sus características generales, organización, financiación, prestaciones en los sistemas nacionales de seguridad social. Y pues no voy a hacer un resumen de todo eso, pero voy a dar algunos tips muy importantes, porque hay que entender para esta propuesta que quiere hablar Perú, que hay diferentes tipos, hay públicos, hay privados y hay mixtos. Es mi entender que en el caso peruano sí hay algo de mixto ya presente, pero en términos de agrupación por prestación, la OIS los presenta como enfermedad general y maternidad, en asistencia sanitaria separado, en accidente de trabajo y enfermedad profesional, en desempleo, en invalidez y vejez, en muerte y supervivencia, y para familiares con relación de dependencia cuando fallece el afiliado. Y entonces los beneficiarios tienen esos favores. De manera que aquí vamos a mirar de una manera muy sucinta ese recorrido en todas esas contingencias: invalidez, vejez y muerte, accidente de trabajo y enfermedad profesional, enfermedad general y maternidad, desempleo y subsidio familiar y grupos especiales, en donde todos tienen unas estructuras transversales comunes: una rectoría, una administración, una operación, una vigilancia y control, y una participación social en donde todos de alguna manera tenemos responsabilidades, bien como empleadores, bien como trabajadores, bien como responsables de la seguridad social o como prestadores de la sociedad. Así que es un trabajo realmente muy importante. Yo quiero destacar
la columna del centro. Yo siempre he dicho que el seguro de accidentes de trabajo y enfermedad profesional son el sándwich, es la carnecita del sándwich entre los sistemas pensionales y los sistemas de enfermedad general y maternidad. Obviamente hoy en día se complementa con el seguro de desempleo que se ha venido en crecimiento en las últimas décadas en nuestra región y obviamente los subsidios familiares de grupos especiales, pero especialmente me detengo en este porque habitualmente se coordina entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud en la rectoría, aunque la dirección suele ser a través de un colectivo nacional sobre riesgos laborales. La administración suele manejarla una entidad que se encarga de los riesgos laborales, puede ser el Instituto de Seguridad Social, Salud o quien designe la ley. La cotización y la afiliación es responsabilidad del empleador en la mayoría de los países. Los trabajadores no suelen cotizar aquí porque es el empleador quien genera el riesgo. En la operación están las administradoras de riesgos laborales, en los beneficios las prestaciones asistenciales económicas y preventivas, en la vigilancia y control la Superintendencia de Seguridad Social o de Riesgos de Trabajo o quien haga sus oficios. Hay países que no los tienen, entonces lo hace el mismo Ministerio de Trabajo y se apoyan en sus oficinas regionales de trabajo. Y en la participación social, pues los comités paritarios donde hay en las empresas y en algunas pequeñas empresas en donde se han creado figuras como en Brasil o en Colombia, los vigías ocupacionales. Pero en todo caso, los trabajadores y los ciudadanos podemos participar en eso también. Muy bien. Yo quiero contarles esta experiencia que recién se acaba de publicar, es un resumen de la Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana, en donde analizan la situación actual y sus desafíos, y se le da un nuevo título a una serie de salud universal, porque en esta publicación se presenta una descripción general de los principales regímenes vigentes en los sistemas e instituciones de seguridad social de esta subregión. Se hace un análisis comparativo de los regímenes de enfermedad y maternidad, de invalidez, vejez y muerte, de ATEP, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y se presentan los desafíos regionales en materia de seguridad social junto con unas metas y unos indicadores conexos para el decenio 2018-2028, que puede ser un buen ejemplo a seguir para efecto de lo que quiere hacer Perú. Todo eso para que todas y todas en todas partes tengamos salud universal, porque es el derecho que nos asiste a todos como ciudadanos. Y por supuesto creemos que la salud es el recurso más valioso que todos tenemos para vivir y es la base de una vida productiva, digna, satisfactoria y feliz. Por eso en la OPS nos dedicamos a proteger y a mejorar la salud de todas las mujeres, los hombres, los niños y las niñas de la región, y los invitamos a que se unan a nuestro esfuerzo y de antemano agradecemos su contribución y colaboración para que en este camino podamos caminar conjuntamente por la vida. Muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición si quieren alguna aclaración, alguna información adicional, siempre dispuesta a apoyar y a colaborar. Muchas gracias. Nos estaremos viendo. Hasta pronto. Para culminar el evento, las palabras de cierre de la directora de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la doctora Carla Cánova. Buenas noches, señoras y señores. Ha llegado el momento de culminar nuestro seminario virtual internacional sobre desafíos para la prevención de riesgos en el mundo laboral actual. En esta línea quiero agradecer la participación de nuestros ponentes nacionales e internacionales por su activa colaboración. Asimismo, quiero comunicarle e informar a todos los peruanos respecto de las medidas y los trabajos que venimos haciendo desde el Ministerio de Trabajo. La Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, conjuntamente con el Consejo Nacional, venimos elaborando distintos protocolos, lineamientos y disposiciones que contribuyen a mitigar el impacto de esta pandemia. Por ello, también solicitamos a todos ustedes una participación y una colaboración responsable respecto de las medidas que en adelante debamos adoptar en seguridad y salud en el trabajo. Desde ya nos comprometemos como Dirección de Seguridad y Salud a seguir fortaleciendo estas capacidades y contribuir activamente con todos ustedes para poder mejorar nuestro esquema y nuestro modelo de prevención de riesgos tendiendo a la universalización. Muchas gracias. Una vez más, muchas gracias por participar. Registren su asistencia en el siguiente enlace
y los certificados digitales serán enviados a sus correos en 30 días. ¡Hasta pronto!